Bien, vamos a dar inicio a la actividad. Y la primera actividad del naciente Centro de Experimentación Pedagógica de la UNCE, el CENEPU. Y un aplauso, por favor. Y qué mejor que iniciar con una conversación en torno al concepto mismo, ¿cierto?, de experimentación pedagógica, experimentalidad educativa, etc. Y el centro, que está recién creado, es parte de la Dirección de Vinculación con el Medio y que está dirigida por Diego Pinto, que está a mi lado. Así que, para comenzar, le vamos a pedir a Diego que nos dirija unas palabras y luego invitamos a los panelistas acá a la mesa. Gracias, Miguel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien en este día viernes. Hoy día se marca un hito dentro de nuestra universidad y específicamente en el... La mochila. La mochila. Ahí está. Se marca un hito, ¿no es cierto?, en la universidad en cuanto a un proyecto que es mucho más grande de lo que quizás podríamos estar en este momento viendo de manera tangible, ¿no?, de manera real, concreta. Y en realidad este proyecto del Centro de Experimentación también conlleva una reflexión un poquito más amplia respecto a cómo vamos a estar pensando el tipo de vínculo que estamos estableciendo con la sociedad, el tipo de vínculo que estamos estableciendo con los espacios externos a la universidad. Y voy a partir con dos cositas, y con esto, digamos, van a ser unas palabras muy breves, porque la idea aquí es escuchar a las y los panelistas, ¿no? Y lo que queremos plantear en primer lugar es que cuando durante el siglo, o sea, en esto que llevamos de proceso de instalación de lo que es la vinculación con el medio a nivel de las universidades, desde la CNA, se instala como la panacea, ¿no?, como la gran novedad, ¿no es cierto?, respecto a cómo se debe desarrollar esta apertura de la universidad con la sociedad. Y en realidad no es nada nuevo para instituciones que tienen larga data, como por ejemplo la Universidad de Chile o este mismo espacio, ¿no es cierto?, que es legado de la Universidad de Chile, que viene de lo que era el Instituto Pedagógico, y que el Instituto Pedagógico a su vez tenía un grado de vinculación y de articulación, ¿no es cierto?, con la sociedad de manera mucho más profunda que netamente, ¿no es cierto?, lo que era responder a un indicador, ¿no?, o lo que era responder a los criterios y los estándares asociados, ¿no es cierto?, a un nivel de fiscalización a las universidades. Nace de manera mucho más genuina también, ¿no es cierto?, con las propuestas desarrolladas por Amanda Labarca, ¿no es cierto?, con las mismas, lo que desarrolla también Valentín Letelier, pero también, ¿no es cierto?, lo que desarrolla posteriormente en la década del 60, 70, la influencia del pensamiento de Paulo Freire en los distintos ejercicios de articulación con los espacios educativos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la experimentación o con la experimentalidad, ¿no? Podríamos colocarle quizás otro movimiento a la palabra. Justamente se articula en cuanto a que son en estos espacios educativos que se va experimentando, ¿no es cierto?, un concepto de educación, un concepto de la pedagogía. Es justamente en esos espacios donde se van a ir desarrollando los proyectos educativos que van a tener mayor grado de vinculación con los procesos sociales, con lo que son las necesidades de la sociedad. Y en ese marco nosotros hemos querido ir rescatando ese espíritu de vinculación con la sociedad, ese espíritu con los espacios educativos, justamente porque tenemos algo que decir en esta universidad respecto a lo que se ha hecho en el ámbito de la pedagogía y de la educación en general. Y en ese marco es que el gobierno de la actual rectora, ¿no es cierto?, lo colocó dentro de su programa de gobierno, a partir, ¿no es cierto?, de lo que se ha venido tensionando desde el medio, a partir de justamente lo que está pasando en las escuelas, a partir de la crisis de la educación, a partir de la crisis del currículum, ¿no es cierto?, que estamos viviendo como educación a nivel de Chile.
Y creemos justamente que la forma de poder salir de esas crisis es rescatando ese concepto de la experimentación, pero rescatándolo con un proyecto digamos, actualizado, en un contexto, ¿no es cierto?, de tensiones nuevas, de conflictividades nuevas que están surgiendo, ¿no es cierto?, en las escuelas. Y creemos que justamente hay una trayectoria que se ha venido dando, ¿no es cierto?, en distintos espacios educativos, en distintos lugares, donde creemos que justamente tenemos que ir recogiendo esas sabidurías para ir generando, ¿no es cierto?, esta articulación, estas vinculaciones con los espacios educativos. Con esto quiero ir cerrando, ¿no es cierto?, porque creo que es el sentido que le queremos dar al Centro de Implementación, al CENEPU. Creemos que es nuestra gran apuesta para la vinculación con el medio, como se llama hoy día, ¿no es cierto? Nuestro brazo armado, ¿no? Nuestro brazo potente de proyección, ¿no es cierto?, como universidad. Así que quiero agradecer la presencia de todos y todas acá. Quiero agradecer, ¿no es cierto?, a Leonora, a Luis, que nos van a acompañar, que nos conocemos también, ¿no es cierto?, desde hace un tiempo a la fecha. Algunos me conocen hace más tiempo, ¿no? Más niñito. Pero justamente, ¿no es cierto?, en este vínculo, en esta confianza, en estas reflexiones conjuntas que se dan dando también de generación en generación, es que yo creo que nosotros podemos ir generando un proyecto con mayor sentido y mayor grado de transformación social. Muchas gracias. Damos espacio a Luis y Leonora, que son nuestros invitados, nuestras invitadas y nuestros invitados. Les pediríamos que pasen acá. Una breve presentación. Una breve presentación, ¿vale? Sí, pues sí lo voy a presentar. Sí, voy adelante. Sí, partimos. Bueno, vamos a partir con Luis Osandón. Yo primero. Sí. ¿A quién voy a presentar ahora? Lo voy a proyectar. Sí, está el control ahí, ¿no? Yo es que me voy leyendo también. Ya. Bueno, para dar inicio a las presentaciones sobre la temática que nos convoca, que es la experimentación pedagógica, la experimentación educativa, está aquí con nosotros en primer lugar Luis Osandón, que es académico de la Universidad de Chile, profesor de Historia y Ciencias Sociales, doctor en Educación, investigador en las temáticas educativas y del campo curricular, y que nos va a, ¿no es cierto?, a presentar algunas ideas en las que él ha estado trabajando respecto de esta temática. Así que, sin más, dejamos a Luis con nosotros. Buenas tardes. Sí, la verdad es que uno anda como maestro chasquilla a esta altura en distintas temáticas, pero esta es una que me ha interesado desde hace ya un tiempo, desde dos miradas, ¿no? Desde la historia y la educación. Ahí con Leonora hemos estado trabajando y acabamos de terminar un texto vinculado a esto y seguramente vamos a hacer más de alguna referencia a aquello. Pero también desde lo que hoy día en formación inicial diríamos como fundamentos de la educación, filosofía de la educación, teorías pedagógicas, en fin, desde ese mundo me ha tocado hacer docencia ya hace hartos años, sin tener formación en la materia, ¿no? O sea, soy profesor de historia de origen y me he especializado más en temas de currículum y algo de historia de la educación, pero este tema es un asunto que en principio me quedaba grande, ¿verdad? Tuve que aprender en el camino a leer, a discurrir algunas cosas de cómo ir armando un cierto relato de cómo presentar esto en la formación de profesores para que tuviera un sentido, ¿no? Y mi primera lejanía con el tema o distancia crítica con el tema es no presentarlo como una historia de las ideas pedagógicas, ¿sí? Que es como muy habitual. Y porque hay un canon ahí que está instalado que básicamente como de manual.
Entonces, claro, la transición a eso es pensarlo como desde la epistemología del fenómeno pedagógico, ¿no? Tratar de entender qué es esto de la interacción pedagógica y ahí desarrollar algunas ideas, cosas que voy presentando en mis cursos, en fin. Y a propósito de eso, esto como que cruza, ¿no? Intersecta con la idea de experimentación que ha venido como teniendo un revival en los últimos años, tanto en la Universidad de Chile, en el proyecto CAREN, que levantar un centro educativo con lógicas de experimentalidad. Y estamos en esa discusión, por cierto, de qué significaría aquello, como ahora en la UMCE también con este centro. Entonces, desde ahí como que se vuelve a retomar una conversación que finalmente es bastante larga. Estamos hablando fines del siglo XIX, comienzos del XX. Que tuvo un cierto auge, probablemente en la primera mitad del siglo XX, y progresivamente fue desapareciendo, ¿no? Como noción, como concepto, como palabra inclusive. Y desde ese punto de vista también creo que hay que evitar como cosificar la palabra, ¿no? O sea, como hablamos de experimentalismo para arriba, para abajo, digamos, y terminamos convirtiéndolo en una etiqueta que rebota, digamos, en muchos lugares con mucho significado. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es avanzar un poquito, tratar de descenebrar algunas ideas de lo que sería el concepto de experimentalidad. Poco apartándome de la mirada más histórica del trayecto de la experimentalidad como fenómeno educativo, social, en fin, tal, que ahí Leonora seguramente va a abundar mucho sobre aquello. Y nada, y hacer una invitación, por eso es aproximaciones y proposiciones, ¿no? Hacer una aproximación también respecto a esta pregunta de qué es esto de la interacción entre enseñantes y aprendices mediados por la cultura, ¿sí? Buscando por ahí, no hay muchos textos y los que hay son, verán ustedes, bastante antiguos de los que hablan de experimentación, ¿sí? Y una de las vertientes de aquello, que es muy propia de efectivamente comienzos del siglo XX, que entronca con el desarrollo de la biología, de la psicología, en fin, de la psicología experimental muy fuertemente, es entender esta idea de experimentalidad pedagógica como tomar los elementos de las ciencias naturales, digamos, y transferirlos al mundo de la educación, tratando de conectar, ¿no? El fenómeno de lo educativo contingente con un modo de aproximarse a él, ¿sí? Y por tanto se toman las herramientas metodológicas de las ciencias naturales, en principio, que es el mismo ejercicio que está haciendo la psicología experimental por evolución en su época, los años 20, 30, en fin. Posteriormente esto también toma fuerza desde la perspectiva de las ciencias sociales, en la perspectiva más cuantitativa, ¿sí? Y por lo tanto queda como marcada una forma de entender la experimentalidad en una lógica de medición, ¿no? Lo que dice acá, ¿no? El contenido de la pedagogía en su perspectiva, el contenido de la pedagogía en su perspectiva experimental, al estar determinada por la metodología experimental, ¿da? Como vía de acceso, se concreta en aquellas cuestiones y problemas pedagógicos susceptibles de observación sistemática, experimentación y en consecuencia de medida, ¿sí? Entonces hay un afán de objetivar el fenómeno pedagógico, de fijar, digamos, patrones de conducta, formas en que se comportan los actores, en fin, y por lo tanto descubrir cuáles son los elementos que subyacentes a aquello. Ahora, uno debe pensar que esto en contexto, en su época, porque es muy fácil hacer la crítica ideológica, ¿no? O epistemológica, pero en contexto es un modo en que fue creciendo también la pedagogía en su afán de convertirse en ciencia, ¿sí? O sea, una deuda que arrastraba del siglo XIX, porque había otra forma, que es la que voy a mostrar a continuación, de enfocar este asunto, ¿sí? Y esa otra forma tenía unas características que vinculaban más con las humanidades que con las ciencias naturales y las ciencias sociales posteriormente. Entonces, vemos la siguiente. Y acá algunas citas, digamos, de otro autor que trata de agarrar este asunto desde la tradición, yo diría, de la pedagogía decimonónica y de más atrás, del siglo XVI, XVII, XVIII inclusive, ¿da? Primero hablar de arte, ¿no? El arte teórico de educar, ¿da?
y que se conecta en lo fundamental con la filosofía de la educación, ¿sí? Entonces acá no hay un afán de medir, sino que un afán de pensar los propósitos del acto educativo. Y esto trasunta, voy a solamente hablar de como las palabras destacadas ahí, ¿no? En la idea de un dominio complejo del saber humano y de la acción social, digamos, desde la perspectiva del pedagogo, ¿no? O sea, yo me enfrento en una tarea muy, muy densa, probablemente, como educador, ¿ya? Frente a un sujeto sobre el cual tengo que tener una representación de cómo se constituye ese sujeto y de qué quiero hacer con ese sujeto en el acto educativo, dado que entendemos que hay una premisa de base, que es la idea de que es una acción intencionada, ¿no? Pero esa acción intencionada implica una suerte de vector, ¿no? O sea, una suerte de orientación a fines, y de decir, bueno, este sujeto, en esta posición, representado de esta forma, quiero que transite a otra condición, ¿ya? Es lo que algunos después dirían que es aprendizaje, otros dirían que es formación, en fin. Pero en la base de aquello, de lo que se requiere es de una investigación de los fines trascendentes de la educación, en una filosofía e incluso en una teología, ¿verdad? Y, dice este autor, es una ciencia moral, o sea, está en otro registro, ¿verdad? Está en otro universo de comprensión de lo que significa educar, ser educador y estar con aprendices en una cierta lógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que, de estos monitos que uno lo obliga a uno como a entender de dónde estamos metidos? El foco es la actividad, la interacción pedagógica, ¿verdad? El vínculo que se desarrolla intencionadamente para producir una cierta transformación en los aprendices. Pero esa mirada, o sea, ese fenómeno más bien, tiene dos vertientes, ¿no? Esta experimentalidad científica y una experimentalidad que vamos a denominar de momento pedagógica, ¿sí? Y esa experimentalidad científica se nutre de la psicología y la sociología, históricamente es bastante evidente en distintas experiencias, pero que creo que también hay bastante consenso, te lleva a la técnica, ¿verdad? Porque identificando los patrones de comportamiento de los actores en la interacción, yo puedo a continuación desarrollar dispositivos tecnológicos en el sentido amplio de la palabra, para intervenir, ¿no? Y eso es un poco lo que hace la psicología de la conducta, en fin, pero que en la tradición de la pedagogía también, para algunos eso es también la investigación experimental en pedagogía, ¿verdad? Y ahí es donde hay que empezar a descenebrar, ¿no? Como a separar, o sea, efectivamente uno identifica que hay un discurso científico de la experimentalidad, pero que tiene una cierta consecuencia. En cambio la otra está mucho más conectada con la filosofía de la educación, y creo que conecta muy naturalmente con la idea de arte y oficio, ¿verdad? O sea, la idea de una pedagogía situada, ¿sí? Y situada no solamente desde el punto de vista del componente social comunitario, ¿no? Que también es un elemento y es muy relevante, sino del hecho mismo de estar con otros, ¿verdad? De lo que pasa en estas formas de comunicación que se dan en la relación pedagógica. Luego, algunas ideas. Dicho esto, digamos, tenemos dos formas de aproximación y yo tengo algunas reflexiones como para que podamos conversar, en fin. ¿Qué pasa si entendemos la pedagogía como una práctica performativa? ¿Verdad? O sea, que esto es una actuación, ¿no? Que es un despliegue escénico, ¿sí? Que no es exactamente igual a las artes escénicas, pero implica representación, implica conexión con la audiencia, implica despliegue de múltiples canales, no solamente el cognitivo y la oralidad, digamos, de quien le está exponiendo, ¿no? Sino que implica espacio, implica cuerpos, implica emocionalidades, en fin, tal. Que por lo tanto requiere de un abordaje experiencial y fenomenológico, donde el centro del acto educativo es el aprendiz y su propio proceso de formación ético-moral, ¿sí? Para convivir con otro en un proceso de apropiación selectiva de bienes culturales. Ahí quiero juntar dos elementos, ¿no? O sea, lo que uno hace en pedagogía, creo yo, y esto es parte de mis creencias, lo que uno hace en pedagogía, en el acto educativo, digamos, es formar un sujeto, ¿no? Colectivamente, por cierto, con toda la complejidad que eso implica, pero es acompañar el trayecto de tránsito, digamos, desde la infancia a la adultez, digamos, en una forma en que te puedes parar frente al mundo, ¿sí? Para eso yo tengo como herramientas, ¿verdad?, los bienes culturales, que el currículum, entre comillas, que las asignaturas, en fin, tal, que las materias, pónganle el nombre que quieran, digamos, sirven, pero no son el fin, ¿sí?
Sin embargo, ¿ya? Digo acá, nos mantenemos en el axioma de que la teoría informa la práctica, ¿no? De que uno aprende cosas y luego enseña, ¿no? De que la formación teórica permite saber qué y la práctica permite saber cómo, ¿sí? Que por lo tanto estamos atrapados en este ejercicio eminentemente racional, ¿no? Dejando invisible otras dimensiones como las biográficas, el despliegue emocional afectivo, orientado a la construcción de vínculos, las formas de reconocerse corporalmente, tanto sujeto complejo como docente, abierto a una interacción compleja, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que para pensar experimentación pedagógica debiéramos pensar tipos de profesionalidad y modos epistémicos de comprender la interacción, ¿sí? Cuando digo modos epistémicos de comprender la interacción, es que si yo la reduzco a un proceso de transferencia de información, ¿ya? Yo me convierto efectivamente en un ente que cognitivamente organiza en un esquema, en unas láminas, una forma de comunicar ideas, ¿sí? Pero todos acá, yo entiendo que todos somos profes prácticamente los que estamos aquí, sabemos que eso no es así, ¿ya? O sea, que nos comprometemos, que nos enrabiamos, que nos frustramos, que nos entusiasmamos, que nos energizamos cuando entramos en una sala de clase, ¿sí? Y por lo tanto habría que entrar en eso, ¿no? O sea, que si no entendemos eso como parte del fenómeno, ¿qué vamos a investigar del fenómeno? ¿No? Si uno lo mira desde la lógica de la investigación, acá con una pilla investigación pedagógica situada, ¿ya? Tenemos un gran problema hoy día presente, que lo vivimos a diario, y yo lo he ejercitado con mis estudiantes en pregrado, que tiene que ver con irnos a las revistas científicas a visitar qué se escribe sobre pedagogía, ¿ya? Qué se investiga y a qué conclusiones se llega, ¿sí? Y se produce mucho, pero mucho, ¿sí? Cuando uno se hace la pregunta, ¿y qué de eso me dice a mí como profe de aula, ¿ya? Como práctico? ¿Ya? Prácticamente nada, ¿sí? Quizás lo más próximo es las investigaciones en el campo de la didáctica, ¿no? Pero un 85% de la producción de conocimiento en educación es una producción de conocimiento que trata de comparar, no sé, el efecto de un texto escolar en una escuela rural versus una urbana, ¿sí? Y se detecta un cambio significativo de resultados, digamos, producto de que el grupo control indicó que está controlado, digamos, y que el efecto texto sí muestra diferencias en los resultados de aprendizaje medidos, por ejemplo, en notas, ¿no? Pero pásale el texto, ese resultado, esa investigación a un profe, ¿no? O a un grupo de profesores y profesoras, ¿sí? ¿Qué hago con eso? ¿No? En otra escena, uno puede decir, bueno, los profes, cuando uno habla, nosotros mismos, que somos todos docentes en este contexto, tenemos un saber de experiencia que nos lleva a entender cuáles son las dinámicas de aula, porque sabemos que los más desordenados se sientan más atrás, que el que está con el audífono no sé qué, que el que está adelante está tratando de hacer tal cosa, que la mamá del chico de este no sé qué, y uno tiene una comprensión de lo que va pasando en ese proceso formativo, ¿no? El problema es que nadie escribe de eso, ¿no? Nadie saca conclusiones, nadie comparte conocimientos. No digo nadie, estoy exagerando, pero es poco habitual, ¿da? Que se produzca conocimiento acerca de esos fenómenos que nos hablan a nosotros como profes día a día, ¿sí? Claro, llegará un psicólogo social y hará un sociograma, ¿no? ¿Da? Una técnica de sociograma y dirá, mira, acá hay un grupito que no se habla con tal, en fin, este está aislado. Pero no habla desde lo que es habitual observar en las conversaciones de profesores con respecto a cómo eso va diciendo algo de cómo se van comportando los fenómenos educativos en las aulas, ¿sí? Tenemos problemas desde ese punto de vista para acumular conocimiento en esa lógica, ¿no? Tenemos problemas para hacer converger, sistematizar aquello, ¿sí? Todo diría que, bueno, traigamos a la antropología y particularmente a la etnografía escolar, digamos, como herramienta, pero la etnografía escolar la hacen etnógrafos hoy día, ¿no? No la hacen profes, ¿no?
gente que se especializa, hace un posgrado, en fin, tal, pero el profesor en general no tiene herramientas como para entrenadas, digamos, en un cierto nivel, aunque sí decimos que ahora observamos las prácticas y todo lo demás, pero a lo que voy es que ¿qué nos dice eso del oficio? ¿Da? Cómo eso se devuelve en una forma de modificar lo que nosotros hacemos y cómo eso va integrándose como una experiencia, ¿sí? Ya en el ámbito más contextual político, evidentemente llevamos muchas décadas de expropiación de esa capacidad de producir conocimiento por parte del profesorado, ¿sí? No dándole ni el tiempo, ni el espacio, ni la legitimidad para que eso ocurra, ¿sí? Ahora, es muy arriesgado darle la palabra al profe, es muy arriesgado decirle que usted puede darnos cátedra, digamos, de cómo hacer clases de matemática en tercero básica o en escuela rural, ¿sí? Porque eso hoy día no lo dice el profesor de escuela rural en matemática, lo dice el académico de la Universidad de la Frontera o de la Católica del Maule o de cualquiera, ¿no? Yo creo que no. Acá pongo una paréntesis, ¿no? Una visita al arte escénica sería recomendable, ¿no? ¿Por qué hago este link? Porque acá hay gente que yo sé que ha visitado esos mundos cercanamente, porque yo creo que hay que avanzar, y voy a también avanzar ahí. Avanzar primero a la idea de que hay que arriesgar a tomar la decisión de que la pedagogía está en el campo de las humanidades, ¿no? O sea, de una vez por todas como que sinceremos, ¿no? Y vayamos para allá, ¿no? En términos de legitimar esa afirmación. Digo esto porque la trayectoria de producción de conocimiento está más vinculada con la ciencia y con las ciencias sociales, en fin, tal, y por lo tanto hay una particular lejanía con el tema de las humanidades en general en el mundo educativo contemporáneo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque creo que en ese espacio uno puede discurrir, ¿no? Permanentemente sobre la condición del humano, que es lo que constituye, me parece, la base fundamental sobre la cual yo puedo empezar a pensar lo pedagógico cotidianamente, ¿no? O sea, ¿quién es el otro que aprende, que está en posición de aprendiz? Es como la pregunta, ¿no? Para ser profe, ¿no? Puedo tener respuestas parciales de distintos sectores y distintas tradiciones, pero la gran pregunta es quién es el otro que está en posición de aprendizaje y que por lo tanto tiene respuestas disímiles, va a tener que ver con mis propias opciones, con mis propias representaciones y con los cambios históricos que van condicionando distintas formas de responder a aquello. Dicho esto, uno podría como decir tres cositas, ¿no? Una, la actividad pedagógica es situada, ¿ya? O sea, está vinculada a lo que acontece en una cierta circunstancia, ¿sí? Si eso lo entendemos de esa forma, ¿cómo hacemos que tenga sentido esa interacción situada, ¿no? O sea, ¿cuál es el énfasis que queremos colocar en ese concurrir, ¿da? A una forma de educarse, ¿sí? Y en ese concurrir creo que, como lo decía hace un rato atrás, está la idea de cómo yo levanto mi propio proyecto de vida, cómo me constituyo en el mundo de un modo amplio, pero también de cómo coloco al servicio de aquellos bienes culturales que son circunstanciales, ¿sí? Que pueden ser muy relevantes desde la escritura y el cálculo hasta lo que pongo ahí de conocer el funcionamiento del propio cuerpo, ¿no? ¿Qué tanto de eso es útil para el sujeto? ¿Qué tanto de eso es útil para la sociedad? ¿Qué tanto es útil para un sistema? Es otra discusión, pero si yo pienso en el sujeto que está en posición de aprendizaje, que no necesariamente es un niño o un adolescente, puede ser un adulto, en fin, tal, cualquier circunstancia, ¿cómo yo pongo al servicio de ese proceso de humanización del sujeto elementos que la cultura me provee, digamos, como para enriquecerlo y empoderarlo? Ahora, en esa lógica, si yo quiero hacer eso, yo tengo que ir transformando mi práctica de acuerdo a lo que va aconteciendo. Si tengo que ir transformando esa práctica de acuerdo a lo que va aconteciendo, empiezo a iterar, ¿no? Empiezo a ir y venir entre lo que acontece, lo que reporto como lo acontecido, ¿no? Pasó esto en la sala de clases. Las educadoras de párvulos tienen clarísimo ya ese fenómeno, ¿no? Que es ir observando, monitoreando
tomando notas para que no se nos olviden las cosas, digamos, y ir viendo cuál es el proceso, el curso que está siguiendo el aprendiz en esa circunstancia. Si eso es así, me parece que ahí hay una buena clave para entender la experimentalidad, ¿verdad? O sea, la experimentalidad en parte debiera ser un proceso de integración permanente con la práctica, ¿sí? Que hay que sistematizar, que hay que ordenar, que hay que compartir con otros, en fin, pero el fondo del asunto es más que fijar conocimiento objetivable, es construir una suerte de maestría en ese proceso de interacción, o sea, oficio, ¿sí? Capacidad de resolver situadamente cada vez con mayor soltura, ¿no? ¿Da? Con mayor tino, con mayor intuición, lo que hay que hacer en un determinado momento. Eso me parece que se logra en la medida que también, no es pura práctica, no es puro hacer, o sea, es un hacer que implica algún nivel de sistematización, algún nivel de conversación, de diálogo entre pares, también entre docentes, en fin, o con otros profesionales, pero el punto sobre el cual esto tiene sentido es que mi práctica, ¿da? Y la práctica de otros pueda mejorar en tanto oficio de poder enseñar. Cierro, digamos, con esta vuelta a las artes escénicas porque cuando uno mira los procesos formativos en esas áreas, ¿da? Están re poco preocupados de hacer estudios cuantitativos, digamos, comparativos, digamos, de los movimientos del cuerpo en la escuela de danza 1 o 2, ¿da? Pero sí, y eso puedo decirlo porque lo he conversado con alguna gente, en fin, hay una preocupación pero fundamental por lo que le pasa al otro en ese proceso formativo, ¿sí? Una preocupación fundamental por entender cómo funcionan determinadas técnicas escénicas, ya sea teatro o danza, para ponernos como los referentes principales, de técnicas que, claro, están probadas, en fin, tal, pero tú no las asimilas sino hasta que eres capaz de hacerla en un tránsito que tienes que vivir, personal, corporal, emocional, en fin, tal. A mí me parece que algo de eso hay que aprender, algo de eso hay que mirar, ¿da? Y nada, pues preguntarse cómo escriben, cómo comunican eso que saben, ¿no? Hay escuelas, ¿no? Cuando las artes hablan de escuela, hablan de un modo particular de entender la danza o el teatro, ¿sí? Y es por lo tanto, esta es la escuela de, no sé, Marcelo, ayúdame ahí, Pina Bausch, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ellos trabajan así, el cuerpo, la emocionalidad, la expresividad, en fin, tal, la carga teórica que hay detrás, en fin. ¿Podríamos hablar de esa forma en pedagogía alguna vez? ¿No? Para no decir pedagogía crítica y escuela nueva, ¿no? O sea, para no salirnos de ahí, ¿ya? O sea, porque en el fondo tiene que ver, creo yo, con una forma de decir, ¿sabes qué? Tenemos una forma de entender cómo se produce el fenómeno de interacción pedagógica. Nosotros lo enfrentamos de esta forma, enfatizamos estos elementos y esto creemos lo que nos da resultado. Eso requiere de construcción de conocimiento y de sistematización, de teorización, por cierto. Cierro con esto solamente para, no la bibliografía, sino que cierro con la idea que voy a decir ahora. Que si uno lo piensa así, debiéramos entender entonces que la tarea que tenemos es legitimar un modo de comprender el fenómeno. Luego, un modo de construir formas más o menos específicas, no únicas porque es imposible, pero más o menos específicas a la investigación pedagógica, ¿sí? ¿Cuáles son las más próximas a lo situado de nuestra interacción, a lo emergente, a lo variable, en fin, tal? Y a partir de eso decir, bueno, transitemos entonces a formas de comunicación, ¿verdad? Y en esas formas de comunicación claramente estamos al debe, aunque con el ejercicio que hemos hecho con Leonora, uno mira hacia atrás y los profesores escribían de sus prácticas, ¿sí? Y escribían cotidianamente, y escribían libros, y escribían en revistas, y publicaban sus hallazgos de su propia práctica, ¿sí? Hoy día eso es prácticamente imposible detectarlo en el ambiente contemporáneo, ¿no? Porque, entre otras cosas, el profesor se le ha expropiado esa capacidad de escritura, ¿sí? Eso. Gracias. Bien, muchas gracias, Luis.
le pediríamos a Leonora Reyes, que nos acompaña aquí en la mesa, y mientras se instala, y al igual que Luis, Leonora, junto con ser una amiga también de la casa, como Luis, es académica de la Universidad de Chile, es historiadora y especialista además en, digamos, genéricamente historia de la educación, pero más específicamente en historia docente, y viene hace ya muchos años investigando en estos temas, con publicaciones bastante relevantes sobre la materia y por tanto, a nuestro juicio, con muchísimo que aportar en esta discusión, en esta compleja discusión del intento de retomar el diálogo y la conversación sobre la experimentación pedagógica, la experimentalidad educativa. Así es que a partir de ahora los dejaríamos entonces con Leonora. Y le damos las gracias por estar acá también con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Me siento como en familia. Muchos y muchas de ustedes nos hemos visto durante la semana o nos vemos en distintos momentos de la vida. Esa interacción entre los que estamos acá interesados por la pedagogía experimental, creo que no es casualidad, y nuestra misión, nuestro deber docente, nuestra responsabilidad es saber escuchar esas interacciones. Creo que es muy significativo que estemos en la UNCE, en el pedagógico, y nosotros estemos en la Universidad de Chile trabajando, y nos inviten a compartir este espacio, este momento que es como bien honorable, ¿no? Es solemne. Están inaugurando un proyecto de centro de experimentación, la Universidad de Chile también lo está, y este diálogo amigable, fraterno, de compañeros y compañeras, me parece que es muy rescatable. Somos finalmente parte de una misma historia, de una memoria que nosotros mismos hacemos reflotar todo el tiempo a través de estos diálogos permanentes. Tenemos pedagogías ahí al frente, ahí está el pedagógico acá, y bueno, eso es parte de una historia que también tiene un momento, claro, de quiebre, que también debe ser incorporado en la discusión, creo. ¿Por qué comienzo con esta idea? Porque creo que a mí me toca el tremendo desafío de aterrizar lo que acabo de decir. Ya un poco en lo empírico, en lo hecho histórico, en nuestra realidad, en nuestra propia historia, no en la historia así en general, sino que en la historia que ha recorrido nuestros propios deseos de experimentar con la pedagogía. No sé en qué lámina estamos, estamos en la de presentación. Yo puedo adelantar. Sí. Si queremos aterrizar todo esto que propuso Luis, que hemos estado desafiados a interactuar desde estas dos perspectivas, una más epistemológica, más teórica tal vez, ¿no? Más ligada a los conceptos, desde dónde nace, desde dónde surge la experimentación pedagógica, y yo más de seguir como esta trama, como tratar de enhebrar distintos relatos que existen y coexisten, incluso están en tensión en relación a la implementación de la experimentación pedagógica en Chile. En este ejercicio de trenzar eso hemos, creo que inventado un relato, pero espero que al ponerlo en tensión en la conversación con ustedes podamos irlo enriqueciendo y también tal vez tensionando. Pero bueno, esto es lo que hemos trenzado hasta ahora, después de ya varios años de poner en diálogo estas dos perspectivas. Y mi intención es bien acotada, en realidad, que es, primero preguntarse por esta hebra de la experimentación pedagógica que proponía Luis, más vinculado a lo que es la historia más invisibilizada, tal vez, dentro de este relato que tenemos y que nos llega por distintos lados, que es la del oficio, que es la de donde surge el saber de experiencia, de esto último, ¿no?, que rescataba Luis, de
de lo que hacemos cotidianamente como profesores y profesoras, y que no nos sentamos a escribir, que no lo hemos leído, que tiene que ver con los saberes de la experiencia. Bueno, es eso por un lado, de donde surge cómo se conecta y cómo se intersecta con la corriente Escuela Nueva. La Escuela Nueva como una vía de instalación y de legitimación de la experimentación pedagógica, una propuesta de periodización. No vamos a entrar a los hechos porque nos demoraría mucho rato en eso. Creo que los hechos más bien mejor irlos sacando de uno a uno, ¿no? A medida que los necesitemos por las preguntas que nos pongamos, más que hacer el recorrido de todos los decretos y todas las leyes que han habido en torno a esta experiencia, ¿no? Presentar o proponer una periodización es una suerte de sistematización también, ¿no? Una idea de sistematizar algunas ideas, algunos conceptos. Y luego algunas consideraciones en relación al proyecto que ustedes están proponiendo, que habría que tener en relación a esta historia, ¿vale? Entonces, lo primero, como siguiendo la hebra... Perdón, ahí estaba todo. Y mire, el computador lo tiene al frente. Se está proyectando. Ah, sí, pues no. Para que no se dé vuelta cada rato. Ok, gracias. Sí, pero igual acá lo tengo, lo que pasa es que no al mismo tiempo. Bien, todos nosotros aquí compartimos ser docentes, ¿no? Y creo que la mayoría hemos trabajado, estamos trabajando en formación de profesores y profesoras, ¿no es cierto? Bueno, si algo podemos constatar, y estoy segura, aunque no lo hemos hablado antes, es de que en general lo que nos devuelven nuestros estudiantes no es precisamente que lo que les enseñamos en la universidad es muy coherente, consistente, o es lo que ven en su realidad en la práctica, ¿no? Más bien, en general, lo que recibimos es un alegato, es no necesariamente contra nosotros, pero sí contra la formación, que no se condice, que no son capaces de resolver los problemas y los distintos desafíos pedagógicos que encuentran en las aulas del sistema escolar, en los libros que les proponemos, en los contenidos, ¿no?, de nuestros programas, en fin. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, y nos pasa a nosotros mismos finalmente, ¿no? Entonces, en la universidad también nos pasa, ¿no? Tenemos mucho que pensar y mucho que darle vuelta, mucho que analizar, mucho que compartir con nuestros colegas para sortear desafíos pedagógicos específicos. Y esto no es solo desde los tiempos en que la docencia era solo un oficio y no estaba certificado, que sabemos que la docencia tiene que ver también con otros espacios que no necesariamente están certificados, pero en algún momento también, si bien, digamos, por ejemplo, el caso de los normalistas no están certificados por la educación terciaria, ¿no? Entonces, claro, ahí se reconoce como más esto de trabajar con los saberes de la experiencia, de el preguntarse y resolver en la marcha. Pero finalmente, quienes estamos certificados también, tenemos que sortear los desafíos pedagógicos, no recurriendo a lo que nos enseñan los libros, no recurriendo a lo que... No, acá. Ahí, Gracias. allá se puede ver. No recurriendo a los libros, lo que nos enseña la teoría, sino a nuestros propios saberes. Y de aquí, ¿no?, que aparezca toda una literatura, todo un campo de estudio, de investigación, incluso en sí mismo, ¿no?, con el tratar de conceptualizar, el tratar de investigar en relación a esto del saber de la experiencia. Bueno, aquí estoy mencionando solo algunos, hay muchos más, ¿no?, pero sin duda está Tardif, quien señala, o su tesis es que todos los docentes de cualquier espacio educativo formal o no formal poseen saberes, somos poseedores de saberes por el simple hecho de ejercer la docencia día a día o periódicamente, ¿no?, lo que refería hace un rato Luis. Muñoz Mena y Romagnoli también son unos autores con los que he trabajado. Bueno, ya empiezan a caracterizar este saber como que es situado, que es contextual, y van a ir variando estos saberes dependiendo el análisis que hagamos de estos contextos y estos momentos, estas coordenadas históricas, tiempo-espacio en que surgen.
Contreras y Pérez de Lara, desde España, ¿no? Trabajan este saber de experiencia de una manera fina, rigurosa. Tengo un texto muy, muy lindo sobre eso, ¿no? Que ahí podemos referenciar más adelante. Bueno, y el concepto de saber pedagógico, que yo se lo he leído solo, justo estamos aquí con Araceli de Tesano, que después tal vez ella puede hacernos un comentario más profundo sobre esa noción de saber pedagógico, en qué se distinguiría saber docente, saber pedagógico. Estos saberes de la cotidianidad se caracterizan por algo que no usualmente se destaca, que son dichos en palabra propia, en primera persona. Ahí aparece todo lo que es el campo del trabajo biográfico narrativo con docentes, ¿no? Que es rescatar esa idea de poder hablar desde la autoría, desde la autoridad que me da el saber hacer. Reconocer esos saberes me da un poder sobre ese espacio donde yo puedo discutir con algún autor consagrado de manera casi igual a igual, desde dos lugares distintos, pero con esa propiedad, ¿no? del poder poner en juego distintos saberes, contrarrestarlos. De repente me va a resultar una toma de decisión, y aquí viene ya la acción, ¿no? Como propia también de esta experimentación pedagógica que hacemos en el día a día, ¿no? Tomo decisiones a partir de algo que yo aprecio, a veces me resulta, a veces no me resulta. Esto en general se hace en un colectivo docente, aunque también se puede hacer entre pares, ¿no? Uno pide ayuda de repente, no me está resultando eso, y uno va donde un colega o va donde un compañero y compañera y pone en juego sus saberes, que también a veces pueden no ser los más apropiados para el momento, pero eso uno se da cuenta a medida que va contrastándolo con otro o con otra. Implica que emerja la subjetividad docente, ¿no? Bueno, esta forma de experimentar pedagógicamente está instalada, situada históricamente desde los tiempos inmemoriales. Eso, quería jugar con este tiempo histórico más inmanente, más permanente, que no podríamos fijar en una fecha cronológica específica, que se va solapando con esta otra idea que desarrollaba Luis en términos de corrientes más cientificistas, ligados a lo que más se conoce, ¿no? Como la escuela nueva, corriente escuela nueva, que lo que propongo acá, lo que proponemos también en este artículo que estamos escribiendo juntos, es que la escuela nueva, la llegada de la escuela nueva con autores y autoras específicas, ¿no? Con sus propios escritos, sus propias elaboraciones, tesis doctorales, qué sé yo, es una vía de legitimación e institucionalización de estas prácticas inmanentes propias de la vida cotidiana, que se desarrollan más bien en los pasillos, en el consejo de profesores. Hoy día no es mucho, ¿no? Pero antiguamente un poco, en los patios, en el recreo, en fin. Incluso yendo al baño, ¿no? O sea, en esos rincones de la cotidianidad que no tienen mucho que ver con finalmente los espacios tal vez más formales del ministerio o de los espacios consagrados para la toma de decisiones. Entonces, la escuela nueva, como una corriente que viene de Europa, del norte, ¿no? De Europa o de Estados Unidos, permite que esas prácticas comiencen a tomar más vuelo, se empiezan a sentar, incluso legalmente, o empiezan a tener un espacio en la ciudad, ¿no? y en las escuelas rurales también. Bien, aquí una lámina bastante visual. Estos son algunos, ¿no? de los pensadores y pensadoras de la escuela nueva. Están en esa lámina porque son los que uno puede detectar en la fuente histórica de estos escritos que mencionaba Luis, ¿no? Muchos ensayos de profesores y profesoras durante todo el siglo XX, desde muy temprano el siglo XX, 1920, 1930, ¿no?
Y empiezan a citar a estos pensadores y pensadoras. Frebel, de Croalí, Ferrer Guardia, Adolfo Ferriere. Bueno, de cada uno podríamos hacer un momento de clase, ¿no? Pero no es la idea ahora, sino más bien ponerlos ahí, señalar que ambos tienen en común esos tres niveles, ¿no?, que aparecen ahí arriba, que tiene que ver con pensar. Bueno, primero todos tienen en común de reaccionar contra una idea de escuela decimonónica, rígida, memorística, jerárquica, donde el niño desaparece, ¿no? Y más bien está esta idea de que tiene que ser un adulto lo más pronto posible, se lo viste desde pequeño como un adulto, en fin. La reacción de este movimiento renovador, ¿no?, de la mayoría define el siglo XIX, principio del XX, que comienza con esta idea paidocéntrica del niño, la niña, al centro, el motor, ¿no?, de los proyectos educativos, donde toda una institucionalidad, incluso una arquitectura, una infraestructura, para qué decir los métodos didácticos, ¿no?, van a ir acompañando este niño-niña, que es único y repetible, distinto de un adulto. En fin, después podemos explayarnos en eso, pero seguramente muchos de ustedes ya se han compenetrado con algunas de estas ideas. Y para eso se requerían nuevos docentes, nuevos tipos de docentes que se prepararan de manera de poder acompañar este niño o niña que tiene una identidad distinta, que no era como era antes, que había que rápidamente acelerarlo para que sea un adulto, sino que había que acompañarlo, incluso algunos dicen amorosamente, ¿no?, amorosamente, para que este niño transite sus distintas etapas fisiológicas, intelectivas, emocionales, y para eso se necesitaba una escuela nueva, ¿no? Y de ahí entonces esta idea, este concepto, pero que en América Latina comienza a interpretarse o leerse mucho más desde otra forma de mirar lo mismo, que es la escuela activa, ¿no? Se miraba más bien esta escuela que tenía que adaptarse al niño que es activo, que tiene un desarrollo psicomotor distinto al de un adulto, obviamente, por lo tanto, emerge y se interpreta, ¿no?, desde esta perspectiva de una escuela activa. También está la interpretación de la escuela moderna. Todo esto es una jerga que está mezclada en los distintos textos, pero que se va a enfatizar de acuerdo a quienes están leyendo cada uno de sus autores. Por ejemplo, Francisco Ferrer Guardia trabaja mucho más con la idea de escuela moderna. La escuela moderna, una escuela que está en esta misma línea, las tres nociones ahí arriba, pero enfocada a trabajar en relación a un Estado que se está conformando, consolidando. Tiene que ver con las ideas de progreso, tiene que ver con estar mucho más vinculado a la sociedad republicana, ¿no?, que está construyendo, y eso lo adoptan de manera mucho más enfática el movimiento obrero de principios de siglo y parte del movimiento de maestros y maestras primarias, ¿no? Por otro lado, John Dewey, con los mismos tres niveles de arriba, pero va a ser más leído, más trabajado por los intelectuales del momento, quienes van a Estados Unidos en estas misiones y vuelven y pudieron ver lo que estaba haciendo John Dewey en Estados Unidos. Y van a hacer sus propios ensayos de la interpretación que hacen de John Dewey, la misma Amanda Labarca que cita recién Luis Osando. Círculos más bien, de la academia y vinculados a las políticas educativas. Celestín Freinet también es una lectura más política del movimiento social de la época, es uno de los que trabaja más esta tercera idea de la escuela para el trabajo. Una escuela que está vinculada al qué hacer futuro, pero no como lo hacía la escuela decimonónica, que es prepararlo rápidamente para que cumpla una función en el desarrollo productivo del país, sino que más bien como parte de su formación integral. Está muy en la idea de poder generar una escuela que produce, una escuela que educa, pero que también produce para una comunidad, y esto se devuelve, ¿no?, para las mismas familias de los niños y niñas que iban a estos espacios.
Una propuesta de periodización es esta que está acá, que tiene que ver con qué se resalta hoy día cuando se habla de experimentación pedagógica. ¿Por qué lo digo? Porque la fase de instalación que tendría que ver con esto, justamente estas prácticas que encuentran asidero, resonancia, legitimación, ¿no? Cuando estos autores de afuera permiten que finalmente la experimentación pueda ser parte de una política, por ejemplo, eso se inicia en 1907 con la instalación justamente acá, en el Instituto Pedagógico, no sé si acá geográficamente, pero sí en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en 1907, con un laboratorio que experimentaba así científicamente con Guillermo Mann, ¿ya? Que tenía como propósito dialogar, interactuar con la formación de nivel secundario de los profesores que se forman en el instituto pedagógico, muy lejos de los profesores primarios que estaban en las escuelas normales. Eso queda detenido en el tiempo y finalmente lo que va a ir tomando vuelo y que es parte, de la historia social de la experimentación educacional es cómo desde el movimiento de maestros primarios se va a ir interpretando, van a ir interpretando estos autores en relación a las preguntas que les surgen en la práctica, pero que tienen que ver con los problemas del mundo obrero, el mundo social de principios de siglo, la cuestión social, y van a hacer una interpretación propia, pero que cuando hablamos de experimentación pedagógica eso no aparece visible. No se escucha, no se entiende, no aparece mucho en los libros, no tuvieron la oportunidad de escribir mucho, salvo contadas excepciones. Por eso le puse historia social, ¿no? Porque la historia social, por lo menos en nuestro país, tiene una relación de subordinación con la historia política, ¿no? Lo que se conoce es lo que está en el segundo periodo más bien, que es la fase de ya término de lo que se ha denominado como la cuestión social, es el surgimiento de los frentes populares, el surgimiento de los gobiernos radicales, es el surgimiento de una rica legislación en torno a la experimentación pedagógica, es la fase de la reactivación después de esta etapa, que es media oscura entre comillas, es social, entonces está muy tensionada, es difícil hablar de esa fase de la experimentación pedagógica sin suscribir alguna postura, ¿no? Porque es un momento muy tensionado, es como hoy día, ¿no? Como muy similar a, digamos, a los últimos años que hemos vivido acá, de escribir una nueva constitución, de hecho, también. En los años 30, fines de los 30, la década de los 40, los 50, como que se asienta todo, se permite que esto se reactive. Es la fundación de los liceos experimentales, es la fundación del Liceo Manuel de Salas como hito fundacional, pero también hay una serie de otros liceos, liceo, qué sé yo, el Darío Salas, experimental artístico. Es el momento que surgen también las escuelas consolidadas. Y eso termina en el año 73. Estamos hablando de grandes periodos, de largas décadas entre medio, ¿no? Pero esa es la fase que conocemos más. Decimos, experimentación pedagógica, sí, Manuel de Salas, sí, el Darío Salas, el Liceo Experimental Artístico, sería, ¿no? La intención de este relato que hemos estado construyendo es enfatizar un poco más el primer periodo, porque en ese primer periodo la hipótesis, ¿no?, es que se fundan una serie de cuestiones que tienen que ver con la historia oculta de la experimentación pedagógica, pero que sería bueno rescatar a la hora de hoy día pensar un proyecto de experimentación. Sería bueno rescatar, por lo que voy a decir más adelante. Y justamente tiene que ver con este tercer periodo, ¿no? O sea, lo que ustedes están intentando hacer acá es más bien algo vinculado a lo que sería el Estado subsidiario, si hubiera que llamarle de un paraguaso a ese periodo, el Estado subsidiario, que sin duda tiene sus diversas etapas, el Estado subsidiario de
dictadura no es el Estado subsidiario que estamos viviendo ahora en todos sus aspectos, en algunos sí, pero en otros no, y donde podríamos decir que hay una fase gradual de resurgimiento de esta idea de experimentación pedagógica que hablábamos al inicio, pero con nuevas formas, actualizadas, reactualizadas, con nuevos contextos, y donde cabe la pregunta de si estamos en presencia de un nuevo caso, así como los hubo en los otros periodos, o una continuidad reactualizada. Así, lo dejamos bien así como pregunta. Decía entonces que la idea sería rescatar esta fase de instalación, y parto con ese párrafo porque es una visión desde afuera, es una visión desde Adolfo Ferriere, que recibimos la visita de varios de estos maestros y maestras, estos connotados intelectuales europeos, en un momento álgido de la primera etapa, de esta etapa que en general está más oculta. Sin embargo, por su potencia, por su impacto, no solo educativo, no solo en la teoría, sino que también en lo social y en lo político, era visto desde estos países, ¿no? Bueno, Adolfo Ferriere es suizo, presidente de la Liga de Escuelas Experimentales Europeas en los años, fines de los 20, principios de los 30, y él dice, no, hay que ir a Chile a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Digamos, bueno, acá en América Latina tenemos los ojos puestos de Carlos Mariátegui, de Perú, de José Vasconcelos en México, ¿no? Están todos muy atentos a esto que se va a señalar como la experiencia única en esto que es una corriente renovadora que está dando supuestamente vuelta a la escuela, ¿no? De abajo hacia arriba. Y de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Y él escribe este texto que se llama La educación nueva en Chile, que recomiendo de todas maneras su lectura, entre el año 28 y 30, publicada el año 32, que es una descripción, son como 300 páginas, de su recorrido por todo Chile, a ver qué estaba haciendo este movimiento de maestros y maestras primarias, que está haciendo su propia lectura de Cruailly, de Montessori, de Freinet. A ver qué están haciendo, qué es lo que le produce curiosidad. Bueno, está contenido en este párrafo. Y creo que en este párrafo también se señalan como los elementos que distinguen y dan el sello a la historia social de la experimentación en Chile. Entonces dice, rindo homenaje a los hombres que hicieron de exploradores de la educación nueva en América Latina los maestros de escuela chilenos, los maestras primarios, ¿ya? Los que se formaban en las escuelas normales, no en el instituto pedagógico, que fueron efectivamente los primeros, no limitándose a exponer teorías, sino que se lanzaron a la práctica. Justamente uno de los máximos exponentes y teóricos de la escuela nueva va a rescatar la dimensión práctica y cómo la aplican, digamos, en Chile este movimiento de maestros. Porque lo que más corría en ese tiempo era, se hacían ultras congresos, congresos todo el tiempo, ¿no? Donde iban todos y escuchaban y anotaban, muchos ensayos, pero pocos, salvo escuelas específicas en distintos puntos de Europa, particulares, ¿no? No se había visto una entrada a la política educativa. Entonces dice, no limitándose a exponer teorías, sino que se lanzaron a la práctica sin circunscribir el movimiento a unas cuantas escuelas privilegiadas, porque eso es lo que estaba desarrollando, ¿no? Privilegiadas en el sentido de tener el espacio privilegiado para experimentar. María Montessori hizo lo suyo en una escuela gracias a un financiamiento que le dieron. En general eran como unos mecenas que financiaban esto, en el caso de Ferrer Guardia también. No limitándose entonces o sin circunscribir el movimiento a unas cuantas escuelas privilegiadas, porque ambicionaban transformar la educación pública en su nación. ¿Qué más impresionante que ir a visitar
país tan atrevido en tal innovación, ¿ya? Esto, para mí, según yo, contiene muchos elementos, decía, de los que creo que hay que volver a mirar, ¿no? Bueno, primero que la implementación de la escuela nueva lo hace un colectivo docente, lo hace un movimiento social, porque ese colectivo docente llamado Asociación General de Profesores y Profesoras no existe si no es por la solidaridad y contribución y vínculo que establece de colaboración con el movimiento obrero y el movimiento estudiantil en ese momento, ¿no? Que están levantando a su vez sus propias experiencias y lecturas críticas de esta escuela decimonónica. Están ensayando otras cuestiones, pero no necesariamente ceñidas a estos autores, por lo mismo que son marginales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que el colectivo docente llamado Asociación General de Profesores instala esto en la política pública. Otra cosa que le llama la atención y que yo destacaría, ¿no? Somos uno de los pocos países que logra implementar la escuela experimental en la educación pública y además tiene esta mirada latinoamericanista y está dialogando con José Vasconcelos, con Julio Barcos, Argentina, con Mariátegui. Bueno, no creo que tengamos el tiempo, seguro que ya estoy un poco pasada, no los quiero aburrir tampoco, pero quería destacar como algunos hitos o ideas centrales de esta ley que va a consagrar todo esto que he dicho. Todo esto finalmente se materializa en una ley, que es el decreto 7.500 del año 27, pero que va a dar curso, porque es aprobada el diciembre del 27, pero va a transcurrir en Chile, se va a implementar en Chile durante 9 meses. Siempre pienso como en una guagüita, ¿no? Porque durante 9 meses esto ocurrió en el sistema educativo chileno, ¿ya? Y eso ocurrió durante el año 28, entonces es llamada la reforma del 28. Y luego de eso viene la contrarreforma de Ibáñez, y lo que conocemos como la historia que yo decía oficial de la experimentación pedagógica es lo que ocurre con la contrarreforma de Ibáñez en adelante, que es la que permite que se creen los liceos experimentales. Pero los liceos experimentales es no sé si lo tuviera que poner como en números, diría que es como el 25% de lo que era la propuesta de experimentación pedagógica en la lectura del movimiento social de los años 20, que es muy similar al movimiento social que acabamos de vivir en 2019, 2020 fue cortito, pero que en realidad se venía incubando desde todo el 2000, diría yo, recordando, digamos, el movimiento por la educación, movimiento 2006, Revolución Pingüina, 2011, en fin, ¿no? Donde se llega a mover desde una discusión por la educación y por dar vuelta a la escuela, se instala la discusión por el cambio constitucional, ¿ya? Entonces, pero no vamos a entrar ahí en eso porque ya también sería como abrir otra hebra, pero el decreto 7.500 está en consonancia con ese cambio constitucional que va a derivar después la Constitución del 25. Que parece que vamos a vivir la misma historia ahora, ¿no? Que es que de una asamblea constituyente pasamos a una comisión cerrada entre 4 paredes. El decreto 7.500 dialoga con la propuesta constitucional del movimiento social, ¿no? Movimiento de maestros primarios, del movimiento obrero, movimiento feminista en ese tiempo, movimiento estudiantil. En el artículo 1 señala que la educación es una función propia del Estado, quien la ejerce por medio del Ministerio de Educación Pública. Bueno, digamos, podríamos comentar, tengo destacado en rojo cada artículo porque cada uno es para abrir un tema, ¿no? En ese momento lo que se hace es instalar la idea del Estado garante. Bueno, de alguna manera eso va a quedar en la Constitución del 25 de Alessandri también, porque, digamos, como todo proceso de negociación, algo en esta nueva Constitución va a quedar de la propuesta malograda, ¿no? Actual, algo va a quedar. Artículo 2, destaco solo lo que está en rojo para no latearlos mucho. La educación se adapta a las características de la región que sirva. Un currículum que se deriva de esto, ¿no? Con pertinencia social, todo lo que se había
todo lo que habíamos definido en la propuesta de educación de la Constitución 2022. Artículo 3, favorecer el desarrollo integral del individuo. Artículo 4, educación que se desarrolla de acuerdo con planes, programas y métodos basados en la evolución psicofisiológica del educando, escuela nueva. Artículo 5, la educación se orientará hacia los diferentes tipos de producción proporcionalmente a las necesidades del país. O sea, no solo atiende al ambiente cultural de cada lugar y cada región, sino que también el tipo de producción, lo que se produce, ¿no? Artículo 6, la educación será dada por profesionales que se considerarán actuantes en un mismo proceso y será organizada como una sola unidad funcional. Fin a la división de los profesores y profesoras que se forman en las escuelas normales y profesores de secundaria que se educan en la universidad. Una sola función social, una sola institución que los eduque y se propone la Escuela Única de Pedagogía. Para que se elimine esta división mañosa, ¿no?, social del trabajo y además que se expresa en unos salarios diferenciados entre uno y otro en ese momento, muy radical. Artículo 7, la obligación escolar durará desde los 7 años cumplidos hasta los 15 años de edad. Bueno, se ampliaba la educación obligatoria de lo que decía la ley IPO, la obligatoria del 20. Estamos en el 8. La enseñanza del Estado será gratuita. Sin embargo, podrá establecerse un derecho de matrícula. Artículo 9. La organización de la escuela deberá ser familiar y podrá ser coeducativa. Bueno, la coeducación, que es todos los establecimientos tienen que tener de ambos géneros, una revolución para el momento. El artículo 10. Toda escuela será considerada y organizada como una comunidad orgánica de vida y de trabajo en la cual colaboran maestros, padres y alumnos. Bueno, aquí está la idea de comunidad orgánica que levanta el proyecto educativo. Está el artículo 11, el Estado asegura finalidad de la función educativa, formando al magisterio en las escuelas de pedagogía. Bueno, aquí se reitera esta idea. La bajada a la educación primaria, que tenía un reglamento. Aquí destaco algunos artículos como para hacerse una idea de cómo era la bajada también, ¿no? Y aquí está la materialización de esto del que el trabajo escolar se hará de preferencia al aire libre, que se procurará la autoeducación de los niños, se ordena la supresión de exámenes. Todo eso es la reforma del 28 en estos 9 meses. Lo que viene después es la contrarreforma, que es, insisto, el inicio de la historia que conocemos habitualmente, la experimentación pedagógica, después del ocaso de la contrarreforma de todo esto que veía, ¿no? Me parece que me desordena ahí, pero la contrarreforma va a ser una reacción del mismo gobierno de Ibáñez, que aceptó que esta gente, ¿no?, estos maestros y maestras primarias que habían levantado toda esta idea, este plan en conjunto con todo el movimiento social, los saca, los despide, los relega. Viene la contrarreforma que va a adoptar algunas de las ideas. Una de las ideas que adopta es que puede haber experimentación, pero limitada, circunscrita, con el Estado vigilando, Ministerio de Educación vigilando lo que ocurría en esa escuela, sin comunidad, se deja la comunidad afuera. Y todo eso quedó como en un cajón guardado, ¿no? En la historia oficial de la experimentación. Lo que conocemos, insisto, es lo que reemerge finalmente después de la crisis económica también, que tiene sus oleadas durante la década de los 30, y entre el 40 y el 73 tenemos como un nuevo florecimiento, pero en estos marcos institucionales que permiten que ya podamos experimentar con mayor flexibilidad, con mayor holgura, ¿no es cierto? Hasta los profesores y profesoras de las experimentales son como interesantes, empiezan a tener como un lugar, no tienen que andar escondidas porque no obedecen así como la doctrina. Emergen las escuelas consolidadas para la educación primaria, emerge el plan de renovación gradual de la enseñanza secundaria,
todos los liceos que ya hemos dicho, hasta el golpe, que implica una, pongo ahí, racia militar, porque en realidad sabemos como una invasión, vamos a decir, a la educación pública y, digamos, saca todo esto para nunca más. Porque también, bueno, con el cambio de la Constitución sabemos que ya no hay lugar para nada de esto, y luego tenemos una reemergencia a través de espacios muy fragmentados, muy desarticulados, a través de talleres, ¿no? De colectivos de trabajo, los talleres de educación democrática, que de alguna manera recuperan esta idea de reflexión de la práctica en colectivos docentes, pero al amparo de algunas ONG, pero de manera, insisto, muy desarticulada, sin dejar mucha huella tampoco. En los años, fines de los años 90 se rearticula el movimiento pedagógico, y así se autodenomina dentro del Colegio de Profesores, que también a través de metodologías como la investigación-acción va a recuperar esta idea de la experimentación docente, pero no necesariamente dentro del colegio, a veces sí, a veces no. Y llegamos a la historia de los proyectos experimentales que ha estado ahí Miguel, ¿no? De las escuelas experimentales en el marco del Colegio de Profesores, pero ahora exportado, importado, no sé cómo, desde la Universidad de Chile, desde la UNCE. Y ya, para cerrar, algunas ideas, pero yo no sé si tal vez ya me pasé mucho. Estamos para dejar un espacio para las preguntas, Sí, sí. ¿Les parece? Comentarios, porque estamos con una restricción de tiempos, y de todos modos muy completo. Esto que está siendo grabado es la posibilidad también de recuperar, de reconstruir, de sistematizar, de producir conocimiento, de pensar nuevo conocimiento, y de algún modo nos interroga, nos contraría, nos desafía. Probablemente retomar el concepto de experimentación es como, tal vez como una vuelta a la protohistoria de este atrevimiento del que hablaba Ferriere, y no sabemos en qué se convertirá, si se convertirá en algo, si será continuidad, si será cambio, más lo uno que lo otro, no sabemos. Entonces, creo yo que tanto conceptual como históricamente tenemos una riqueza enorme a la cual echar mano para repensar y no inventar el agua tibia, digamos. Entonces nos parece clave y que esta primera actividad del naciente Centro de Experimentación Pedagógica, que tiene la tarea de autodescubrir qué es eso en la historia y en el presente, esta primera actividad pueda echar mano a esta discusión. Entonces, por temas de tiempo vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios, y tal vez ahí poder profundizar en algún aspecto, Leonora o Luis, que haya quedado pendiente, en fin, como lo quieran ustedes. Y dejamos abierta la palabra entonces, luego hacen la reflexión final, y con eso estaríamos cerrando esta primera actividad. Antes que se me olvide decir que viene el lanzamiento del Centro de Experimentación Pedagógica el día 14 de diciembre del presente año a las 5:30 de la tarde en esta universidad, en el aula virtual, y ahí vamos a lanzar el centro, vamos a inaugurar el centro, vamos a lanzar un estudio que ya hemos hecho, y vamos a lanzar una publicación, un cuadernillo con experiencias docentes sobre estos atrevimientos. Así que dejamos abierto para... Sí. Buenas. Profesora, una consulta. Cuando usted se refiere a las experiencias del año 28, es sabido del Liceo Manuel de Sala como el primer liceo experimental del año 32 en adelante. Entonces, en el año 28, la experiencia, los maestros se congregan en alguna institución en particular, o son más bien testimonios fragmentados que cada cual llevó en el curso donde se desempeñaba. Eso por una parte. Y lo otro, si dentro de esta experimentación hay antecedentes de que exista un diálogo con lo que era la práctica pedagógica del movimiento social en general, como por ejemplo con el teatro obrero o cuestiones de esa índole. La ronda completa, ¿les parece, Jorge?
Muy buenas tardes a todos y a todos. Bueno, primero que todo, agradecer, ¿cierto?, el espacio que está impulsando, ¿cierto?, la universidad, y en particular Miguel, y bueno, tanto a Leo, a Luis también. Dos cosas. Bueno, lo primero, referido principalmente al concepto de experimentalidad. Hoy día tiene una disputa con la idea de innovación, que es del mundo, ¿cierto?, de la rendición de cuentas, del mundo neoliberal, ¿cierto? Por tanto, en cuanto a la revisión histórica que ustedes han realizado, en ese periodo, inicio del siglo XX, se disputaba con algún otro concepto, alguna otra concepción. Eso es una cosa. Y lo otro, siento que, yo sé que retomar una iniciativa política, ideológica en el ámbito de la educación no es fácil, no es una tarea fácil, no es una tarea de fácil instalación tampoco. Y siento que hoy día todavía estamos muy en el mundo de la idea, muy alejados de lo que pasa en la real escuela, ¿ya? Y por otro lado, siento de que la discusión respecto a experimentalidad está muy centrada solo y únicamente en el quehacer pedagógico, llámese sala de clase, fuera, o con currículum un poco, pero fuera del ámbito de los temas de convivencia, como hoy día se le denomina, fuera de las dinámicas de gestión. Yo creo que falta un poco la revisión respecto a eso. No sé qué opinan ustedes al respecto. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Agradecer la instancia y saludar como este nuevo espacio de reflexión y discusión sobre esto. Quizás como voy con una pregunta o dos problemas que creo que me gustaría plantear, y también como rescatar como una suerte como de lectura de la realidad en torno a la crisis de sentido, ¿no? Como entendiendo que al menos lo que he sabido es que durante el siglo pasado la experimentalidad, la experimentación, quizás arraigada en la escuela nueva, viene también con una crítica y una falta de sentido en torno a la educación, y quizás también se puede ampliar como a la sociedad, ¿no? En ese sentido, quizás como la emergencia, o la reemergencia de la experimentalidad en este momento, quizás también tiene relación con la realidad, y en ese sentido como la posibilidad de apertura de nuevos horizontes como sociedad, como pueblo. Y ahí quería como, quizás como una relacionada como a una pregunta anterior, que tiene que ver como con las condiciones de posibilidad para la experimentación pedagógica, que ahí coincido con la pregunta de que como que hay otras dimensiones fuera como de la relación educador-educando, incluso escuela-comunidad, que afectan como al problema, ¿no? Y en ese sentido, claro, una ley genera ciertas cosas, pero quizás no únicamente, sino también quizás movimiento social, como eso, como ciertas dimensiones. Y la otra relacionada como a experiencias de apropiación del profesorado en torno al problema de la educación. Y creo que de cierta forma se vincula harto como a este tema de la experimentalidad como apertura, como salida de un cierto lugar. Como quieran. Perdón. Me quedé pensando un poquito de la cita, ¿no?, que mostraba de los educadores rosados en Chile y todo eso. O sea, cómo dialogan experiencias quizás que ya se sienten como de experimentación a lo largo del territorio de Chile, porque hay harta experimentación, quizás no dentro de la escuela modalidad regular, pero algo está pasando. Y entonces, ¿cómo dialoga esto con estas iniciativas que aparecen desde las universidades y no solamente con las escuelas que ya están institucionalizadas? O no con las escuelas, sino con los espacios que están institucionalizados. Y por otro lado, una pregunta también como desde mi comunidad que nos estábamos haciendo, ¿cómo también se trabaja la experimentación en torno a la evaluación? Porque hablamos de evaluación, yo sé que están tirando una mirada como más de la historia, cruzada con la pedagogía, pero también nos interesa cómo mirar la evaluación
más allá de esta burocracia, ¿cierto?, del instrumento, de trabajar en cuantificarlo hacia las notas. Entonces no sé si han tenido alguna reflexión al respecto de esa parte, ¿no?, que de repente es como el pero, porque podemos hacer tantas cosas, pero después nos piden que eso se evalúe, que eso cumpla un estándar, que eso se transforme en una nota. Entonces, eso, como la evaluación y cómo se dialoga con las experiencias que ya se están experimentando, que ya están realizando experimentación hace tantos años. Gracias. Miguel. Estimada Araceli. Yo tengo un comentario y un añadido. Mi comentario es que a mí me preocupa y me interesa que los maestros chilenos sean súper conscientes de lo que significó en términos latinoamericanos el movimiento de los maestros del 27 chilenos. Porque es el único país de América Latina donde los maestros, fundamentalmente maestros primarios, plantearon una reforma del sistema educativo. Es el único. Entonces yo creo que es un hito histórico muy relevante, no solo para Chile, sino para el movimiento sindical general de los maestros, o sea, porque es un sindicato de maestros, no un colegio de profesores. Y la distinción no es menor. Esa es una primera cosa. Y la segunda cosa que me faltó en la lista, en las fotos de sus personajes, ahora un señor que yo quiero mucho, pero que es muy cuestionado muchas veces, que se llama Gershon Steiner, y un libro maravilloso que se llama La Escuela del Trabajo. Porque yo creo que Reine había leído muy bien a Gershon Steiner. Entonces, esta idea que presenta Gershon Steiner y que es muy relevante para la escuela nueva, de que el trabajo intelectual y el trabajo manual es la misma cosa. Y que uno no puede existir sin el otro. Entonces creo que a veces el concepto de trabajo se subversa bastante, en el sentido de que solamente tiene que ver con la formación para el trabajo en términos de sistema productivo que genera pluralidad. Entonces esos eran como mis dos. Y si les interesa sobre el saber pedagógico, yo les cuento en 2 minutos de que pero 2 minutos. Hay una cosa que para mí, que así como me parece relevante del 27, me parece muy relevante que se sepa en América Latina el concepto de saber pedagógico no lo inventó tardío, sino que lo inventó la Lucía Zuluaga en 1979 en un proyecto sobre el grupo de historia de la práctica pedagógica. Ese concepto de saber pedagógico, muy colombiano de él, muy latinoamericano de él, y yo tengo que haber sido amiga y cómplice de Lucía durante muchos años. Que está muy enfermita ahora y no entiende nada de lo que pasa en el mundo. Es un concepto súper duro que ha sido muy tergiversado, porque como Olga es y será y morirá foucaultiana de patas y cabeza y todo, entonces los no foucaultianos cuestionan el concepto sin mirarle la fuerza que tiene y el poder explicativo e interpretativo que tiene sobre el quehacer de los maestros y cómo ese concepto de saber se vincula a la idea de Aristóteles. Porque todo oficio produce saber, no produce conocimiento. Los médicos en eso son geniales, o sea, ellos tienen los tratados de lo que hacen. Un tratado de pediatría no es una elucubración teórica, no. Es cómo curan a los nenes, o sea, esto basta con verlo. Nosotros no tenemos eso como maestros, y a mí siempre me ha hecho mucha falta. Yo le explico por ahí, no sé si una vez o mil, que lo que necesitamos son nuestros tratados y que esos estén tanto en las escuelas de formación como en las escuelas normales, naturales. Creo que ese y el saber pedagógico hoy en día, y lo estoy revisando porque estoy escribiendo un trabajo por los 40 años del movimiento pedagógico colombiano. El saber pedagógico, la riqueza que tiene como concepto es que construye una identidad histórica de los maestros. Porque el saber pedagógico no explica a los maestros hoy, sino que explica la historicidad del oficio. Entonces yo creo que hay que mirarlo desde ahí, no solo lo que dijo Olga, si Olga tenía razón, si Olga no tenía razón, si Foucault, si no Foucault, sino encontrarle el valor heurístico que tiene
el propio concepto de saber pedagógico para indagar sobre la historicidad del oficio. Y además el otro concepto que muchos, y son mis compañeros colombianos con los cuales yo me peleo normalmente toda la semana, que cuestionan el que yo hable de oficio, porque yo fui la que metí la pata por primera vez en el oficio. Y el oficio tiene que ver con una vieja tradición de los maestros, es que nosotros nacimos gremios, es decir, nacimos sindicatos. La identidad nuestra es ser sindicato. Se llame gremio, se llame cofradía, se llame como lo quieran llamar, eso es lo que somos. Y lo digo como bien maestra de escuela que sí, y soy. Era eso. Solamente un pie de página. Muchas gracias, Araceli. Creo que pasamos a las reflexiones para comentar o responder las preguntas y cerrar. Como quieran. Es el mismo orden tal vez. Como quieran. Mientras tú elaboras. Invertimos el orden. Sí, las primeras preguntas, como bien al callo en relación a la experiencia y a la hazaña esta del movimiento maestro del 20, bueno, ahí di unas claves, Araceli, claves, ¿no? O sea, un movimiento que es movimiento social, sindicato y gremio, tiene las tres puntas. Entonces, empieza con una demanda muy acotada que tiene que ver con la reclasificación de su salario, y al poco andar y dado el contexto también de emergencia, surge la necesidad de pronunciarse sobre los problemas de la educación, al mismo tiempo relacionarse con los otros movimientos que respaldaron y que también alimentaron la propuesta. Entonces, es el espacio, no es Manuel de Salas, justamente se contrapone al Manuel. Manuel de Salas va a ser un referente, efectivamente, docentes abiertos a esto, es fruto de una legislación y van a proliferar iniciativas pedagógicas muy potentes, ¿no? Y uno lo que tiene en la memoria es eso, porque circula Manuel de Salas, el teatro experimental, digamos, los niños y las niñas desde chiquititos aprendiendo un instrumento, esta cosa de había como la institución de los apoderados, es parte de la cosa del colegio. Claro, o sea, como que esa parte de la experimentación es algo que además tiene como más, por ahí leía una tesis la otra vez que decía eso, ¿no? Como el Manuel de Salas es un referente de la clase media también, que permite que se instale digamos, en sectores sociales que nunca habrían estado muy abiertos a que la educación de sus niños y niñas sufriera como una cosa así como tan chasconeada, se abran a eso, ¿no? O sea, es en Ñuñoa, en fin. El movimiento que genera la AGP, la Asociación General de Profesores, es un espacio que tiene que ver con otras dimensiones, con otras interacciones, efectivamente, ahí es donde surge lo que tiene que ver con tu segunda pregunta, que es cuál es el diálogo con otras experiencias educativas, ¿no? Por ejemplo, el teatro obrero, el movimiento obrero tenía sus, además, propias escuelas, la escuela racionalista, estaban los foros, ¿no? Donde se discutían los centros de estudios, las bibliotecas populares, ¿no? El movimiento estudiantil también tenía su Universidad Popular Las Tarrias, todo eso estaba en diálogo, y no solo eso, sino que además se colaboraban. Entonces, algo que desde la investigación pude hallar, era respaldado con las fuentes, digamos, es que maestros de este movimiento o de la Asociación General de Profesores hacían clases en las escuelas racionalistas o iban a hacer charlas en los centros de estudios sociales de las organizaciones obreras anarquistas. A cambio, ellos y estos centros de estudios, como organizaciones en sí, apoyaban y iban a los mitines, a las marchas, iban a alegar ahí al Ministerio de Educación. Era algo muy similar a lo que vimos hace una década, ¿no? y 2019, 2020. Todas las otras preguntas yo las sintetizaría en este cuadro que está acá,
porque creo que efectivamente tiene que ver con las preguntas para un proyecto de experimentación educativa en la línea de lo que proponen, rescatando, digamos, el sello de este movimiento, ¿no? Que justamente, como decía Araceli, tiene la impronta de no pronunciarse sobre alguien decía, solo lo pedagógico. Creo que Jorge. Justamente la fuerza y la contundencia de esa propuesta es que no se limita solo a lo pedagógico, sino que gestan una propuesta de reforma educativa, donde se involucra el sistema educacional, donde se involucra un modelo de evaluación, un modelo curricular. No alcanzaron a implementarlo, ¿no? Claro, no es un modelo curricular, pero sí era cambiar el currículum. Y no solo el de la escuela, sino que el de la formación de profesores. Por supuesto que tenía que ver con el ámbito de la convivencia, absolutamente. De hecho, y por eso puse el cuadrito, también anticipando un poco tal vez las preguntas, los 5 puntos que están, claro, no olvidemos nunca el contexto del modelo de Estado y modelo de desarrollo en que se está circunscribiendo esa propuesta, y el Estado garante le va a dar la posibilidad de que esto se desarrolle por lo menos en esos 9 meses. Bueno, está lo de la unidad de la función educacional, correlación entre los distintos niveles educativos, lo que rescataba también Araceli, ¿no? Unir el trabajo intelectual con el trabajo manual, en un mismo estatus. ¿Ya? Eso es algo inédito, o sea, ahora nos parece como algo ya, los polivalentes de alguna manera rescatan eso. De todas maneras, los polivalentes hoy día están más en la línea de los técnicos profesionales. No, aquí lo que se ponía era en valor la educación artística, la educación del cuerpo, la educación intelectual y la educación manual. Y los niños de la élite podían ser maestros de oficio, digamos, y los niños de las clases populares podían ser científicos, podían ser profesionales de estas áreas más reservadas al mundo de la élite, ¿no? Ingenierías, abogados. Entonces, en general, las escuelas consolidadas en su historia y en su impronta tienen eso, ¿no? Niños de sectores muy, muy precarizados, estamos hablando de los años 50, 60, toda la familia analfabeta, astrónomos, o sea, como esas profesiones que son reservadas solo a un grupo social muy específico. Eso lo daba la unidad de la función educacional, entenderla como un todo articulado, con componentes que eran parte de una formación integral en una sola persona. Entonces, la pregunta que está ahí en la columna de al lado, bajo el modelo de Estado subsidiario, en el que nos encontramos pensando estos nuevos proyectos de experimentación, sería cuán articulado se encuentra nuestro sistema educativo internamente hoy día y qué propone el centro, ¿no? en ese sentido. O sea, justamente entrar a la dimensión de la gestión, entrar a la dimensión de la política, entrar a la dimensión curricular, en relación a la autonomía de la función educacional, que tenía que ver con cómo las comunidades educativas podían tener una incidencia propia en las decisiones de estos proyectos educativos. Bueno, ¿qué nos deberíamos preguntar? ¿Cuán influyentes son efectivamente las comunidades educativas en el proyecto que estamos gestando? ¿Cuánto las hacemos participar? ¿Cuántos son parte del proceso de repensar esta nueva idea? Y así, podríamos seguir, no ya llega hasta el final, pero en relación a la coeducación, bueno, los liceos mixtos ya no son una novedad, ¿no? en nuestro contexto, pero sí deberíamos pensar en cómo vamos a abordar desde y con las comunidades educativas un proyecto pedagógico no sexista. Claramente no lo podemos construir solo desde, digamos, la academia o solo como gestores de un proyecto desde la academia, ¿no? Lo mismo con el tema de la descentralización, que era una idea fuerza, ¿no? O sea, tanto así que llegaron no solo a pronunciarse sobre la política educativa, sino que decían, tenemos que proponer otras leyes que distribuyan el territorio chileno de otra manera, más federadamente, porque de esa manera un ministerio federado, digamos, va a tener las posibilidades, las condiciones institucionales para generar una propuesta
de gestión curricular, donde efectivamente las comunidades tengan algo que decir sobre sus proyectos educativos. Entonces, más o menos, digamos, estamos en la misma línea, ¿no? Cuando decimos cómo la experimentación no es solo una mirada que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Lo es, sin duda, parte desde ahí. Pero lo vincular sin el contexto, estamos perdidos. O sea, eso es como, digamos, una reflexión, digamos, dialéctica que va y vuelve nomás. Bueno, lo voy a dejar ahí porque Luis aquí tiene mucho que decir. No, o sea, solamente redondear, porque yo creo que Leo ahí abordó varios puntos. Yo solamente pondría como puntos fuertes a propósito del último que dice Leo, porque nada de la proposición de la GP o de cualquier otra propuesta posterior inclusive se explica si no es por lo vincular, ¿verdad? O sea, si no es por una lectura de antropología pedagógica de algún modo, ¿verdad? De quién es el otro que está en posición de aprendizaje, ¿sí? Y cuál es su condición y su forma de realización plena, ¿sí? O sea, si esa pregunta no está respondida, ninguna construcción política es posible, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista me parece que es central eso, que tú puedes levantar muchos edificios de todo tipo, ¿no? Pero eso es en función de niños, niñas, adolescentes, adultos que requieren de un proceso de humanización, es lo fundamental. Eso tiene muchas respuestas, no hay una, ¿sí? Y depende mucho del tipo de contexto histórico-cultural que estemos viviendo, porque el de los comienzos de los años 20 no es el mismo de 2020, ¿sí? Los desafíos son otros. Y eso yo creo que es tarea para el centro también, ¿no? O sea, pensar la condición humana a inicios del siglo XXI, ¿sí? Y los desafíos que se imponen en el contexto societario en el que estamos viviendo, ¿sí? Dicho desde otro lugar, es una pregunta clásica también para cualquier diseño curricular, pero no es solamente para diseñar un currículo, es para diseñar un tipo de escuela, una forma de entender la formación docente, un modo de recuperar del conjunto de bienes culturales lo necesario para el día, ¿sí? O sea, a comienzos del siglo XX se enseñaba puericultura, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las necesidades del sujeto que está en posición de aprendizaje hoy día? Ese ejercicio es un ejercicio que hay que recuperar desde la profesión docente, pero desde cualquiera que quiera reflexionar sobre la pedagogía, ¿no? Y atreverse a decirlo, a escribirlo, a sistematizarlo, pensarlo, a compartirlo, ¿no? Cierro con esto solamente decir que a propósito de la GP, ambos hemos hecho esfuerzos ahí de mirar fuentes y cosas, y yo me acuerdo cuando estuve mirando materiales de esa época, la cantidad de colectivos docentes que había en todos los pueblos más pequeños que se juntaban a pensar sobre esto que acabo de decir, ¿no? Es notable, ¿no? De ahí que escalaran a decir, bueno, este sistema educativo no me sirve para esto que necesitamos hacer con los niños y niñas de hoy día, de ese presente, era un tránsito, exactamente, ¿no? O sea, deviene casi naturalmente la necesidad de una proposición político-pedagógica, ¿no? ¿Ya? Que es la que creo que caracterizó a este movimiento, pero de base porque, y eso yo ahí sí que no lo he investigado, ¿por qué llegaron a hacer tanta cosa, tantos profesores en tantos lugares al mismo tiempo, ¿ya? En una cierta coyuntura que efectivamente tiene que ver con procesos de cambio de este país, en fin, todas las interacciones que la ley estaba describiendo con el movimiento obrero, prácticas culturales que venían del siglo XIX, probablemente muchas cosas, pero cómo se llegaron a constituir, ¿verdad? En el pueblo más pequeño había un grupito de profes discutiendo sobre las ideas de John Dewey o Kersteiner o cualquier otro. Hipótesis. Sí. ¿Por qué no miramos a la normal? Es un buen punto, es un buen punto. Ahí hay algo que... Las hicieron una tarea desde José Abelardo Núñez hasta esa época que nadie ha mirado en este país. Y yo creo que no lo tenemos efectivamente estudiado, no. Y hay poco avanzado ahí, pero hay algo que acontece, ¿no? en esa coyuntura, que en parte yo creo que tienes toda la razón, pasa por el normalismo como forma de entender la formación docente. En el 74 la cierran porque son comunistas, eso es. Sí.
Entonces yo creo que hay que mirar un poco más ese... Y fuentes hay. Oh, claro que hay, o sea, están todos los decretos en la Chile. No, y hay archivos Hay donde archivos se también. muestra la vida interna de las Interna de normales las y los normales. conflictos que tenían Eso interior en también esa hay que época. mirar, porque ese movimiento solo es posible por la formación de maestros. Bueno, se darán cuenta que volvemos al punto, que estamos en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Exactamente. Sí. Ya, Bien, ahí. vamos a cerrar y agradecer a quienes han estado presentes en esta actividad, agradecer a los panelistas, a Luis Osandona, a Leonela Reyes, por su infinita generosidad, agradecer también la presencia de la gran Araceli de Tesano, que está aquí acompañándonos. Es mi primera salida en 3 años. Está bien, muy bien, que salga de nuevo. Honor. Sí, así es que nos encontraremos, esperamos próximamente y en particular en el lanzamiento del centro el 14 de diciembre, con esta iniciativa en la que estamos de alguna manera todos involucrados. Muchas gracias y un abrazo para ustedes.